dar una panorámica y con ello una evaluación de la economía dominicana, una fotografía de la situación de la economía dominicana en estos momentos. Es decir, que nosotros vamos a abordar vamos a hacer un análisis de coyuntura y voy a finalizar después que, digamos que diseccionemos el análisis de la economía en cuatro sectores, que es como tradicionalmente se hace, plantear algunos escenarios posibles. Nunca es, digamos, posible hacer predicciones, más en las ciencias sociales, donde los acontecimientos se suceden y estos inciden en la economía y sin aparente, eh, digamos que posibilidad de que esos escenarios se den y muchas veces tienen mucho impacto en la vida de la gente, que es lo que en realidad estudia la economía, la producción y la forma en que la gente se inserta en esa producción y cómo eso impacta sus vidas. Entonces vamos a hacer un análisis partiendo sobre todo de una visión más o menos holística de la economía, es decir, vamos a dar pinceladas sobre el sector real, es decir, del crecimiento del Producto Interno Bruto, eso es lo que se le llama la economía real. En una segunda parte vamos a tratar algunos indicadores del sector externo, cómo andan las exportaciones, cómo andan las importaciones, y en ello también los flujos financieros que no solo tiene que ver con los flujos de bienes, sino también con las divisas, etcétera. El sector gobierno, fundamental para nosotros conocer cuál es la realidad financiera del Estado y cómo el Estado tiene capacidad para intervenir en la actividad económica, impactando a través de las políticas públicas y la política económica en la calidad de vida de los dominicanos y creando un clima de negocio, un clima propicio para la actividad productiva. Finalmente, vamos a también a valorar algunos indicadores del sector monetario y financiero de la República Dominicana. Y por último, como un sexto punto, las perspectivas. Vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico y rápido para poder agilizar y terminar en un tiempo que yo estimo de unos 40 minutos. Bueno, hay que entender que toda economía se inserta en un marco internacional que de alguna forma incide en ella. En los actuales momentos, la economía dominicana y todas las economías del mundo están siendo sacudidas por un cambio sistémico de la economía a nivel mundial, que no se había producido en los últimos 80 años. O sea, la economía está reseteándose, producto de que las normas y reglas vigentes, digamos que normaban lo que es el comercio internacional, pues están yéndose a pedazos, deshilachándose por las políticas que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, principalmente porque es el gran agitador, en donde el trumpismo y su política económica tiene el mundo patas arriba. Entonces hay factores económicos que están incidiendo en ese escenario y que llamamos desafíos internacionales. Un sistema económico en transformación, unas normas internacionales que antes eran la base de la cooperación internacional y de las relaciones bilaterales y multilaterales de los estados, que son, que vienen también siendo sacudidos por factores económicos como la inflación global que está generando esta incertidumbre económica, el alza de las tasas de interés de todos los bancos centrales, prácticamente eh, siguiendo al pie de la letra lo que es la tendencia de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, más la República Dominicana, que es un país satelital de esa economía. Y esto debido a que hay una inflación global que se puede estar generando por el aumento de los aranceles. Los precios de los commodities son esenciales. Cuando hablamos de commodities, estamos hablando principalmente del petróleo, estamos hablando de los minerales, el oro, el coltán, o sea, todos los minerales que inciden en en la economía mundial y en la economía energética. La tasa de interés en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos
son también el caldo de cultivo de una economía que está yéndose de bruces por la situación de incertidumbre mundial producido por todos estos fenómenos. Entonces, esta es la envoltura en la cual digamos, se desenvuelve la economía dominicana. Entonces, vamos a ir partiendo de algunos indicadores del sector real para nosotros ir poco a poco conociendo cuál es su realidad. Bueno, primeramente, la economía del mundo está siendo recortada en su crecimiento, producto de los elementos que ya mencioné. Y eso lo han estado reflejando incluso los organismos internacionales, que son esos que hacen las proyecciones, dígase la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, etcétera. Para el mundo, en el 2024 el crecimiento fue de un 3%, pero en el 2025 las proyecciones son, primero de la OCDE de 2.9, el Banco Mundial proyecta un 2.3, Consensus Forecast 2.2 y el FMI 2.8 en su último informe de abril. El promedio de esas proyecciones de crecimiento da un 2.6. Estados Unidos, que vino de un crecimiento, digamos, el crecimiento potencial de la economía de la economía estadounidense es 2.53%. De hecho, el 2.8 del 2024 fue un buen desempeño para la economía estadounidense. Sin embargo, para el 2025, las políticas asumidas por Donald Trump han generado un ambiente de incertidumbre y ha habido unos recortes en las proyecciones de crecimiento para los Estados Unidos. Se proyecta en promedio un 1.6. China también, dentro de la tormenta económica perfecta de los aranceles, digamos que tiene unos crecimientos acotados con relación a lo que nos tiene acostumbrado. No creo que China ya vuelva a crecer a un 8, a un 10%, porque ya es una economía que está pasando de ser emergente a una economía avanzada, y eso implica que para poder crecer tiene que, digamos que, implementar tecnologías que son muy disruptivas, y de hecho ya creo que China alcanzó lo que dicen su estado estacionario, como dicen los economistas. Y Europa, la zona euro, está prácticamente con unos crecimientos que no rebasan el 1%. O sea que es muy anémica la situación económica de la Unión Europea en base al crecimiento. En América Latina, la situación está planteada de la siguiente manera. América Latina, el crecimiento en el 2024 fue de un 2.2%. Las proyecciones para el 2025 andan entre el 2 y el 2.3 del Banco Mundial. Donde la República Dominicana, digamos que con las actuales nuevas predicciones o proyecciones que se dan para el 2025, que el Ministerio de Economía, que hoy es ya Hacienda y Economía, hace un recorte de 3.8. O sea, la economía para el presupuesto del 2025 se proyectó que iba a crecer un 4.5 o 4.8%. Entonces, ese crecimiento se recortó a 3.8 hace exactamente un mes. Es decir, que las perspectivas de crecimiento de la economía dominicana pasaron a ser de desaceleración, aunque el crecimiento se mantiene. ¿Cómo estamos nosotros con relación a la región? Bueno, digamos que la región de América Latina y el Caribe, a excepción, digamos, eh, bueno, Venezuela creció 6.7, volvió a desplomarse o tiene proyecciones de crecimiento negativa para el 2025. Es decir, que República Dominicana puede ser uno de los países que más crezca en América Latina a pesar de esa desaceleración. ¿Cómo está el crecimiento a nivel o las proyecciones del crecimiento a nivel de zonas geoeconómicas en el mundo? Bueno, América Latina con uno de los más bajos crecimientos en el mundo,
sea, va a crecer en promedio menos que el promedio mundial. África subsahariana, 3.8, economías emergentes y en desarrollo de Asia, 4,5. Es decir, que América Latina, en lo que tiene que ver con la capacidad de crecimiento después de la época del boom de los commodities, no ha vuelto a crecer como tenía acostumbrado hace una década, de un 4 o un 5%. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El mundo en realidad se encuentra realmente sacudido y sobre todo el mundo industrializado, el mundo de las economías avanzadas, por un proceso lento pero progresivo de desindustrialización. Eso lo estamos viendo en la economía alemana y en la economía de Estados Unidos. La alemana, que es el principal, el motor económico industrial de Europa, y Estados Unidos, que es o siempre ha sido la principal economía del mundo. Todavía lo sigue siendo por el estrecho mar. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, que el empleo, el empleo industrial ha ido disminuyendo. En 1970, el empleo industrial representaba cerca del 30% para ambas economías. Hoy representa menos del 10%, a pesar de que la producción económica se ha mantenido, por lo menos en el sector industrial, más o menos estable. Sin embargo, una de las razones por las cuales hemos visto un ascenso de la ultraderecha y de los gobiernos de derecha en el mundo es precisamente por la desilusión que ha causado en la clase trabajadora industrial de los países avanzados ese proceso de desindustrialización y de deslocalización industrial. Es decir, las industrias pasaron de estar localizadas en sus países a estar deslocalizadas en el mundo. O sea, se han instalado en otra parte del mundo aprovechando los bajos costes de mano de obra. Entonces eso ha generado un malestar que políticamente ha sido muy aprovechado por la derecha, a pesar de que la derecha o la ultraderecha nunca ha sido defensora de la clase trabajadora, pero sí ha manejado el tema de el sentimiento, la desesperanza y ha sabido capitalizar políticamente esa situación. O sea, que esa es la envoltura internacional en la cual nos estamos desenvolviendo en estos momentos. Ustedes eh, han, han visto que Estados Unidos, sobre todo su presidente, ha asumido una política de relación económica basada en el terrorismo arancelario y en lo que llaman una política punitiva comercial. Tú no me das lo que yo quiero a nivel de los intereses políticos, entonces yo te sanciono o te someto a una batería de aranceles. Entonces, lo que ha estado sucediendo es que a pesar de esas amenazas, los aranceles se imponen, pero se retiran. O sea, no hay como una certitud de lo que va a pasar y eso afecta a la economía, porque las economías se basan sobre todo en la capacidad de tú poder predecir lo que puede pasar. Tú no inviertes como empresario porque yo no sé cuál será la política del gobierno estadounidense, ni tampoco sé cuál va a ser la situación de los mercados ante esta retahíla de aranceles y amenazas que realmente están afectando a todas las economías del mundo. O sea, Estados Unidos hoy, para que tengan una idea, tiene una tasa arancelaria efectiva, sea promedio, de cuál es la tasa promedio de los aranceles que está poniendo o que está amenazando Donald Trump imponer. Para el 9 de abril estaban más altos que en los tiempos de la Gran Depresión. Y eso es mucho decir, porque en esos momentos, cuando se aplicó la ley Smoot-Hawley, lo que se buscaba era traer por los moños una política proteccionista para lograr reindustrializar Estados Unidos y tratar de alejar a la competencia industrial de la economía estadounidense. Entonces, Trump está trayendo nueva vez ese escenario de incertidumbre, de desconfianza, y eso está afectando la economía a nivel mundial.
La Asociación de Superiores. Sí, hay un micrófono, creo que si no, bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos que tiene República Dominicana? Si lo vemos a gran